Bienvenidos una vez más a este nuestro sitio. El presente video es un repaso de lo que se viene desarrollando en nuestras aulas de la academia. Preparamos alumnos desde el nivel cero hasta alcanzar el logro previsto en ellos. Hoy con el tema de cuadriláteros. Habíamos visto en la clase que el cuadrilátero es un polígono de cuatro lados, polígono de cuatro vértices, polígono de cuatro ángulos interiores y es un polígono de cuatro ángulos exteriores. Como todo polígono, en el cuadrilátero conocemos o hemos conocido que la suma de ángulos internos, es igual a 360 grados. De la misma forma, la suma de ángulos externos de un polígono, en este caso del cuadrilátero, es igual a 360 grados también. ¿Sí? Muy bien, la suma de ángulos internos del cuadrilátero es 360, es decir, alfa más beta más teta más gamma es igual a 360. Propiedad que la vamos a usar en los problemas. Esto hablando de polígono convexo. El polígono convexo pues tiene cada uno de sus ángulos, ¿no? O todos sus ángulos interiores son o es menor que 180 grados. Pero si un ángulo mide más de 180 grados, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, en este ángulo interno que tenemos por acá, vamos a ver si nosotros prolongamos esta línea, vamos a ver que este ángulo que está aquí, ¿sí? Nos damos cuenta que es mayor que 180. Presenta un ángulo mayor que 180. Entonces, cuando el cuadrilátero presenta un ángulo, ¿no? Puede ser mínimo un ángulo, ¿no? Puede ser en un polígono, puede ser dos, ¿no? O más ángulos. Ya, pero exclusivamente para el cuadrilátero. En el cuadrilátero, entonces, ¿no? Si presenta un ángulo mayor que 180, el cuadrilátero será cuadrilátero no convexo o también se va a llamar cuadrilátero cóncavo. ¿Sí? Cuadrilátero cóncavo. Muy bien. Visto esto entonces, ¿no? Borraremos esto de acá. Y cuando se trate de este cuadrilátero cóncavo, el ángulo que está fuera del cuadrilátero, en este caso x, va a ser igual a la suma de los interiores alfa más teta más gamma. Eso significa, ¿no? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos por aquí que si este ángulo, pues de repente vale 50 grados, ¿no? Si este otro aquí, por ejemplo, vale 98 grados, ¿no? Y este otro, vamos a suponer que vale 52 grados. Entonces, según esta propiedad donde x, el ángulo que está fuera del cuadrilátero, es igual a la suma de los ángulos internos, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí pues que la x vendría a ser igual a 50 grados, ¿no? Viene a ser igual más 98 grados, ¿sí? Y también más 52 grados. Esto entonces me va a resultar pues que es igual a 200 grados, ¿no? Entonces de esa forma podemos aplicar, ¿no? El concepto o la propiedad de los cuadriláteros. ¿Eh? Tenemos por acá ahora también al trapezoide, ¿sí? El trapezoide es un cuadrilátero donde no existe paralelismo entre sus lados opuestos, ¿ya? Es decir,
lados opuestos no son paralelos. Y si no son paralelos, quiere decir que en algún momento si tú prolongas los lados, está diciendo que en algún momento se van a cortar los lados, ¿no? Si nosotros prolongamos estos lados, en algún momento se van a cortar, ¿sí? Por lo tanto, esos lados no son paralelos, no son paralelos. Lo mismo va a ocurrir, ¿no? Pues con este lado que está acá, ¿no? Y este otro lado que está acá, si nosotros prolongamos, esos lados se van a cortar, por lo tanto esos lados no son paralelos. A eso se refiere cuando dice que es un cuadrilátero donde no existe paralelismo entre sus lados opuestos. Y ese cuadrilátero llamado trapezoide puede ser asimétrico si pues no tiene, ¿no? O no existe paralelismo entre sus lados opuestos. Ahora, acá por ejemplo tenemos a un cuadrilátero, también es un cuadrilátero, y se llama simétrico. Es un trapezoide, también es un trapezoide porque sus lados opuestos no son paralelos, ¿no? Bueno, eso de igual forma también podemos verificarlo, ¿no? Si nosotros prolongamos el lado AB y prolongamos el lado BC, se van a cortar de todas formas, se van a cortar. Entonces, observamos que no existe, ¿no? Paralelismo entre sus lados opuestos. Si nosotros prolongamos los lados opuestos, se van a cortar. No existe paralelismo en el trapezoide. Pero este es un trapezoide simétrico. Simétrico viene de simetría. Es decir, cuando uno habla de simetría, quiere decir que hay dos mitades que son idénticas. El trapezoide simétrico o cuadrilátero simétrico, donde observamos pues que sus diagonales se cortan formando 90 grados. Eso es lo primero que tenemos que recordar cuando el problema nos plantee una figura de este tipo, ¿no? Además de eso, justo que estas diagonales, el diagonal menor, diagonal mayor, se cortan formando 90 grados, él viene a ser punto medio de este lado AC. ¿Sí? Punto medio del lado AC. Punto medio del lado BD, no, pero sí punto medio del lado AC. Eso quiere decir entonces, en este trapezoide, ¿no? Quiere decir lo siguiente, pues, que si este lado que está aquí, ¿no? Si este lado que está aquí vale 4 unidades, pues ese también va a valer 4 unidades, ¿no? Observamos también que en este eh, cuadrilátero simétrico tiene aquí dos lados congruentes. AB es congruente a BC, ¿no? Es decir, que si este es X, pues este también será X, pero es diferente a este otro lado, que es un poco más largo, ¿no? Es decir, si este lado mide A, entonces este también mide A. Muy importante estos detalles, ¿sí? Muy importante estos detalles porque esos detalles se van a utilizar para resolver algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que aquí me dicen que este vale x menos 2 y este vale 10. Entonces, como estos dos son iguales, tendríamos que x menos 2 es igual a 10, pues, ¿no? Y que x viene a ser ¿cuánto? X viene a ser 12. Lo mismo, ¿no? Si aquí tengo, por ejemplo, 2a y aquí tengo 8, como estos lados son iguales, entonces voy a tener que 2a es igual a 8 y luego a vale 4. Por eso es importante conocer estos detalles para poder plantear un problema, ¿no? Quizás de repente esto es un x cuadrado menos 1, ¿no? Y este vale 15. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Como estos son iguales, tendríamos que x cuadrado menos 1 es igual a 15, ¿no? Luego la x vendría a ser igual a ¿cuánto? La x vendría a ser igual a 4. Bien, entonces observamos pues que el manejo de las propiedades es indispensable,
No, tenemos nosotros que conocer la teoría. Por eso que nosotros enseñamos a nuestros alumnos primero a estar empapados de la teoría. Con la teoría se puede hacer muchas cosas. Con la teoría se pueden plantear y replantear los problemas. Con la teoría yo puedo saber qué propiedades voy a usar. En el caso de geometría, para resolver problemas, se tiene que básicamente conocer la teoría, si no, no se hace nada. Eso es lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos. La teoría primero. Y luego de ahí la aplicamos en los diversos problemas. Ya hemos visto un polígono convexo, hemos visto lo que es un polígono no convexo, hemos visto lo que es un trapezoide simétrico y asimétrico, ¿no? Trapezoide simétrico y asimétrico. Y ahora vamos a ver los trapecios, ¿sí? El trapecio. ¿En qué se caracteriza un trapecio? El trapecio se caracteriza porque es un cuadrilátero, ¿no? Que tiene dos lados paralelos, ¿ya? Dos lados, o un par de lados paralelos, un par, ¿sí? Por ejemplo, acá BC, ¿no? Es paralelo a AD, ¿sí? Este es paralelo, ¿tá? Entonces, este lado BC es paralelo entonces al lado AD. Si hay un par de lados paralelos o dos lados opuestos, ¿no? Sus dos lados opuestos son paralelos, sus dos lados opuestos son paralelos, ¿no? En este caso, BC es paralelo a AC, entonces se trata de un trapecio, ¿ya? Donde el lado más pequeño se va a llamar base menor y el lado más grande se va a llamar base mayor. Entonces, base menor, base mayor y lógicamente aquí entre estas bases, ¿no? Va a haber una altura. ¿Sí? En este caso, una altura que se le puede llamar H. Ahí está, una altura H. ¿Qué más vamos a observar en este trapecio? Bueno, nosotros hemos visto lo que son rectas paralelas. Nosotros hemos visto lo que son rectas paralelas, ¿sí o no? Por acá cruza una paralela, mire, ve, ¿no? Por acá es una paralela, ¿sí? Y ya nosotros hemos conocido lo que es ángulos formados por rectas paralelas, ¿no? En este caso, tendríamos, por ejemplo, hay que buscar la z, ¿sí? Que después la vamos a aplicar. Pero en la recta paralela hay algo que nosotros hemos aprendido, que la suma de este ángulo con este ángulo vale 180, es decir, el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180. Pero no solamente eso, sino que el ángulo teta más el ángulo gamma también vale 180, ¿no? Entonces encontramos ahí otras propiedades también, ¿no? El ángulo teta más el ángulo gamma es igual a 180. Esas características nosotros, tú como estudiante, tienes que saber, tienes que guardarlo, ¿ya? Entonces, base mayor, base menor, alfa más beta 180, ¿no? Teta más gamma 180. El lado que tiene mayor longitud se llama base menor, base mayor, y el lado que tiene menor longitud se llama base menor. O sea que el trapecio tiene dos bases, una base mayor, una base menor, y lógicamente tiene una altura, ¿no? Y todos estos agregados que estamos conociendo acá. Dentro del trapecio, dentro de la familia de los trapecios, hay tres clases de trapecio: el trapecio escaleno, el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo, que también son trapecios que se aplican a los problemas, que también yo debo conocer las características de cada trapecio. Es aquel trapecio donde todos sus lados son diferentes. En primer lugar, sí, tiene sus lados paralelos, ¿no?
En primer lugar, si tiene sus lados son paralelos, porque si no, no sería trapecio. Tiene un par de lados paralelos. Quiere decir que estos lados, por más que se prolonguen, no se van a cortar. Número uno. Pero aparte de sus lados paralelos, sus lados son diferentes, ¿no? Este de aquí es diferente con él, es diferente con él, él es diferente con él y este es diferente con él también. ¿Sí? Son diferentes, ¿ya? Los trapecios escalenos. Tiene todos sus lados diferentes y también sus ángulos, todos son diferentes. Trapecio escaleno. El trapecio isósceles, a similitud del triángulo isósceles, el trapecio isósceles va a tener dos lados, sus dos lados que no son paralelos van a ser iguales. ¿Ya? Y los ángulos que están en la base también van a ser iguales. Es decir, si este es puntito rojo, entonces este también es puntito rojo. Es decir, si este es alfa, entonces él vale alfa también. Es muy importante conocer esta teoría. ¿Ya? Supongamos que por aquí este ángulo vale 100. ¿Sí? Como este lado es paralelo a él, yo sé que 100 más alfa es 180. Por lo tanto, la alfa vale 80. Y como la alfa vale 80, pues este también vale ¿cuánto? Este también vale 100. Y nos vamos dando cuenta que en un trapecio isósceles, ¿no? Los ángulos que están en la base son iguales. Los ángulos que están en la base mayor son iguales. Los ángulos que están en la base menor son iguales. Ese es el trapecio isósceles. Trapecio rectángulo se le llama aquel trapecio, sin olvidar, por favor, sin olvidar que los lados tiene un par de lados paralelos. No olvidemos eso. Tiene un par de lados paralelos. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, es como que es como que si acá hay escondido, digamos, una recta paralela, ¿no? Es como si acá está escondido así rectas paralelas, ¿ok? Cortados por una secante, ¿no? Cortados por una secante, ¿sí? Y en esta recta paralela cortados por una secante, si él es alfa, entonces vamos a encontrar que él es alfa por la z, ¿sí? Bien, y si este ángulo de acá, por ejemplo, vale beta, entonces voy a encontrar que alfa más beta es 180. Por eso se dice que alfa más beta es 180 acá. ¿Ver? Bien, el trapecio rectángulo, entonces, aparte de eso, el trapecio rectángulo es aquel que tiene dos ángulos rectos, ¿sí? Dos ángulos rectos. Acá está. Estos son los ángulos rectos del trapecio, ¿no? Tiene sus ángulos rectos ahí y también tiene su ángulo recto acá. Ese es el trapecio rectángulo, porque tiene dos ángulos rectos. Correcto, bien. Estamos conociendo entonces las características de cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos ahora con el paralelogramo. El paralelogramo también es una familia de cuadriláteros. Es una familia de cuadriláteros el paralelogramo. Acá, por ejemplo, el paralelogramo va a estar formado, ¿no? Por un romboide, ¿sí? Va a estar formado por un romboide. Ahora, este romboide tiene algunas características muy importantes, este romboide, ¿sí? Primero, sus lados opuestos son paralelos, es decir, no se van a cortar si se prolonga, y además de ser paralelos, tienen la misma longitud, tienen la misma medida. Lados paralelos tienen la misma longitud, tienen la misma medida, ¿sí? Y además de eso, sus ángulos que están, que se oponen, son congruentes. Sus ángulos que se oponen son congruentes, es decir, si este mide teta, entonces este también mide teta. Son congruentes. Y así, de la misma manera, también
Si este es alfa, acá también es alfa. ¿Sí? Muy importante esta propiedad. Propiedad muy utilizada también. Es decir, si este es punto rojo, este ángulo también es punto rojo. Van a tener la misma medida. Y si este ángulo es punto verde, pues el que se opone a él o el que está al frente a él también es punto verde. Pero no te olvides, por favor, que estos lados son paralelos. Acá tiene, por ejemplo, un par de lados paralelos. Pero acá también hay otro par de lados paralelos. Aquí también hay otro par de lados paralelos. Entonces, en el romboide tiene dos pares de lados paralelos, ¿sí? Sus lados opuestos, paralelos. Sus lados opuestos, paralelos. Y además de eso, los ángulos que se oponen, los ángulos que están frente a frente, tienen la misma medida. Eso hablamos del romboide, ¿sí? Ese es del romboide. Entonces, estas características es lo que uno tiene que guardar. Estas características es lo que el alumno tiene que guardarlo para que después se utilice. Cuando hablo yo de guardar, me refiero pues a que lo tiene que tener en su mente, lo tiene que tener en su memoria. Y eso, lógicamente, se va a conseguir con la práctica. Dentro de la familia de los paralelogramos están el romboide, está el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Ya hemos hablado del romboide ya, ¿sí? Nos tocaría entonces ver los otros como el cuadrado, el rombo y el rectángulo. Conociendo las características del rombo, entonces, conociendo la característica del rombo, el rombo es aquella figura que tiene sus cuatro lados iguales. Este es un lado L, entonces este es lado L, este también vale L y este también es lado L. Otra característica es que sus diagonales se cortan formando 90 grados. ¿Ya? Sus diagonales se van a cortar formando 90 grados. ¿No? Esa característica debo saber del rombo. Aparte de que tiene sus lados iguales, las diagonales se van a cortar formando 90 grados. Y además de eso, va a tener también una diagonal mayor y va a tener una diagonal menor. ¿Sí? El punto de corte de estas dos diagonales es punto medio, ¿no? para las respectivas diagonales. ¿Sí? Es punto medio para las respectivas diagonales. Es decir, que si este vale A, entonces él vale A, pero él no puede valer A, ¿sí? Si este vale A, este vale A. Si él vale B, este vale B. Entonces, muy importante, por ejemplo, vamos a ver, supongamos que por acá tengo un rombo, ¿no? Supongamos que por aquí tengo un rombo, más o menos el rombo por acá, ya, más o menos por acá un rombo, y le voy a trazar pues sus diagonales, ¿ya? Sus diagonales del rombo se van a cortar, yo dije, se van a cortar formando 90 grados, ¿no? Entonces, en este rombo, si este lado vale 3, pues este también vale 3, ¿no? Y si este lado del rombo vale 4, entonces este también vale 4. Ahora, aquí se ha formado un triangulito, ¿sí? Y ya nuestros alumnos ya están conociendo o ya conocen que si este es un triángulo rectángulo, este es 3 y este es 4, entonces este lado de acá es 5, ¿no? El famoso triángulo del 3, 4, 5. Y como el rombo tiene, pues, ¿no? Sus lados iguales, entonces cada uno de ellos va a valer 5. Mire todos los datos que se pueden obtener. Y acá en este rombo yo puedo determinar qué cosa, el perímetro del rombo, que viene a ser 20. 20 viene a ser el perímetro del rombo. La suma de sus diagonales, pues sería 8 más 6, que sería 14, ¿no? Entonces de ahí comenzamos a deducir muchas cosas a partir de la teoría. A partir de la teoría, entonces nosotros podemos deducir muchas cosas, ¿no?
Por eso decimos que es muy importante la teoría. Y nosotros estamos ahí constantemente exigiendo a nuestros alumnos que conozcan la teoría, que se empapen de la teoría para que puedan enfrentarse a los diversos problemas. Eso es con respecto al rombo. Además, también pasa algo acá, no me olvidaba. En el rombo, por ejemplo, los ángulos, perdón, opuestos son iguales. Es decir, si él es 20, él es 20. Si él es 80, él es 80. Si él es 100, él es 100. ¿Sí? Sus lados opuestos son congruentes, ¿ya? Sus lados opuestos son congruentes. Además de eso, si sus lados opuestos son congruentes, entonces, vamos a ver un poquito por acá. Estamos hablando del rombo, ¿ah? Estamos hablando del rombo, ¿sí? Vamos a ver un poquito por acá. Acá. Entonces sus lados opuestos, ya, son ángulos opuestos, perdón, sus ángulos opuestos son congruentes. Pero no solamente eso, sino que esta diagonal es bisectriz. Sí, esta diagonal es bisectriz. Es decir, como es bisectriz, entonces si este es alfa, él va a ser alfa, pues. Entonces este también va a ser alfa y este también va a ser alfa, porque es bisectriz. Y profesor, y los ángulos que están también aquí, si este ángulo es verde, entonces este también es verde para este polígono, llamado rombo. Y esta diagonal vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser también bisectriz, donde si este ángulo vale teta, entonces este también es teta. Si este es teta, este vale teta también y este vale teta también. Entonces, son detalles que nosotros debemos conocer de un rombo. Lados iguales, sus diagonales se cortan formando 90, el punto, el punto de corte, ¿no? Es punto medio para este segmento, para esta diagonal, y es punto medio para esta diagonal. Además, la diagonal es bisectriz del ángulo morado. Si este ángulo es morado, el de frente también es morado. Y la diagonal vendría a ser bisectriz, que parte o biseca al ángulo morado en alfa, 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 alfa. Lo mismo también acá. Punto medio para esta diagonal. Punto medio para esta diagonal. Esta diagonal vendría a ser bisectriz del ángulo verde. Y va a partir el ángulo verde en dos ángulos iguales, teta y teta. Va a partir esta bisectriz, va a partir a este ángulo en dos ángulos congruentes, teta y teta. Eso es lo que debemos conocer entonces de, del rombo. ¿Sí? Ese hongo es entonces del rombo. El rectángulo, ¿no? También vamos a ver el rectángulo también. En el rectángulo también tiene algunas características que vamos a conocer acá. En el rectángulo, en primer lugar, tiene cuatro ángulos rectos. Sus lados opuestos son paralelos, o sea, tiene un par y dos pares de lados paralelos. ¿Ya? El rectángulo tiene dos pares de lados paralelos. Y no solamente son paralelos, sino que también tienen la misma medida. Es decir, si este lado mide A, entonces este lado también mide A. Si este lado mide L, entonces este lado también mide L. Son paralelos y son congruentes. Tiene cuatro ángulos rectos y el corte de las diagonales, el corte de sus diagonales, va a determinar el punto medio de esas diagonales, ¿no? En este caso, el segmento, por ejemplo, vamos a poner aquí eh, letra A, ¿ya? Letra B, letra C y letra D, y le ponemos O. El punto de corte de diagonales va a formar, en primer lugar,
que sea punto medio de las diagonales. En este caso, BO es igual a OD y AO es igual a OC. Aquí hay algo particular. Todos estos segmentos son iguales. Es decir, si este segmento de acá vale X, entonces este segmento también vale X y este segmento también vale X y este segmento también vale X. Esas propiedades debemos tener en cuenta en el rectángulo. Además, también aquí pasa algo curioso con respecto a los ángulos. ¿Sí? Pasa algo curioso también acá con respecto a los ángulos. ¿A qué me refiero cuando digo que pasa algo curioso con respecto a los ángulos? Me refiero a lo siguiente, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que si este ángulo es verde, si este ángulo es verde, entonces, como estos son paralelos, está la Z, mira, esta es la Z. Ya nuestros alumnos nos comprenden cuando yo digo Z. Sí, si este es verde, este es verde, ¿no? Claro. Y como estos lados son iguales, entonces se trata de un triángulo isósceles y ese también sería verde. Claro, porque a lados iguales, ángulos iguales. Y acá también encuentro la Z, y en esta Z también habría qué cosa, verde. ¿Sí? Verde y verde. Son congruentes. ¿Mm? Muy bien, ¿ah? Muy bien. Pero observo que también estos lados son iguales. En este triángulo, estos lados son iguales. Y si estos lados son iguales, entonces quiere decir que este ángulo es moradito, entonces este también es moradito. ¿Sí? Y luego, acá también hay otra Z. Acá hay una Z, mira. Este es paralelo con esta línea, es paralelo. Y aquí tengo como especie de una secante. Aquí también está escondido la Z, mira, también está escondido la Z. Quiere decir que este es morado. Ujú. Y como son iguales los lados, si este es morado, ese también es morado. Y la suma del verde con el morado me da 90 grados. Mire todas las características que tú como estudiante tienes que conocer y tienes que aprenderlas para poder ponerlo en práctica en los problemas de examen para el ingreso a universidades, ¿no? Entonces, ¿es fácil dominar esto? Por supuesto, es fácil dominarlo, ¿no? Escribiéndolo, estudiándolo o aplicándolo, ¿ya? En ese caso, ese sería para un rectángulo. El cuadrado también tiene sus características especiales también, ¿no? Entonces, cuando uno ya va conociendo un poco más, dice, este es el cuadrado. ¿Qué cosa tiene el cuadrado? Pues que si el lado vale L, todo vale L, este también vale L y este vale L. Perímetro 4L. Además que tiene este cuadrado tiene pues cuatro ángulos rectos, ¿no? El cuadrado tiene cuatro ángulos rectos, 90, 90, 90, 90. El corte de sus diagonales del cuadrado, el corte va a formar, ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados, ¿sí? El corte forma un ángulo de 90 grados. Y qué curioso, porque justo el corte de esas diagonales, justo el corte de diagonales, el punto de corte de esas diagonales va a ser centro, va a ser centro. Y todos estos segmentitos que están aquí van a ser iguales, igual que el rectángulo, ¿no? Este es punto de corte, entonces es punto medio de la diagonal del cuadrado o de las dos diagonales del cuadrado. Eso quiere decir que este segmento vale A, entonces este otro vale A, este otro vale A y este otro segmento vale A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, acá hay algo particular en el cuadrado. ¿Mm? Acá hay algo muy interesante en el cuadrado. También. Justo
el ángulo que está aquí, ¿no? El ángulo que está acá, este ángulo que está aquí, ¿ya? Este ángulo que está aquí vale 45 grados. Y todos valen 45 grados. Este ángulo que está acá vale 45 grados. Todo. Este ángulo que está acá también vale 45 grados. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. ¿Sí? Por supuesto, ¿no? Por el triángulo rectángulo isósceles que tenemos ahí se comprueba esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo entonces acá? Con respecto al cuadrado. Con respecto al cuadrado, estamos entonces diciendo esto, ¿sí? Que si yo tengo un cuadrado, ahí está, tengo un cuadrado, estas diagonales se van a cortar, las diagonales se cortan aquí, las diagonales se cortan acá, y ese corte lo van a hacer formando 90 grados. Ahí está, formando 90 grados. Además de eso, ¿no? Estos segmentitos son iguales, son iguales. Y lo más maravilloso es que este ángulo es 90, 90, 90, 90. Cada uno va a ser, ¿qué cosa? 45 grados. Cada uno va a ser 45 grados. 45 grados. 45 grados. ¿Sí? Todos. 45, 45, 45, 45. ¿Sí? Recuerden entonces, ¿ya? Hay que tomar en cuenta también eso. Bien, vamos a... Entonces, ¿cómo se puede aplicar eso? Miren, ¿no? Cuando el alumno ya conoce, cuando el alumno conoce, ¿sí? Entonces yo puedo tener de repente, a ver, un cuadrado por acá, ¿ya? Tengo un cuadrado acá, vamos a poner que tengo un cuadrado ahí, y digo, ¿ya? Y digo, en el siguiente cuadrado voy a trazar sus diagonales, ¿ya? Y digo, en el siguiente cuadrado, o se tiene el siguiente cuadrado, este vale X, este vale Y, ¿ya? Puedo decir así, ¿no? En el siguiente cuadrado, y este vale Z, ¿ya? Calcule el valor de X más Y más Z, ¿sí? Entonces, si tú no conoces las características del cuadrado, lógicamente no vas a resolverlo, ¿no? Imposible resolver, así sea muy fácil, imposible resolver si no conoces la característica del cuadrado. Pero si tú conoces la característica del cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que conocer? Tienes que aprenderlo. Vamos a suponer que si lo conozco y digo, profesor, este es un cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, si es un cuadrado, profesor, todos sus lados son iguales. Ya. Además de eso, profesor, las diagonales se cortan en su punto medio, ¿correcto? Quiere decir que si este es una bolita, este es bolita, este también es bolita y este también es bolita. Ya. Además, profesor, el punto de corte o las diagonales se cortan, profesor, formando 90 grados. Bien. Profesor, ya tengo un valor, X vale 90. Ah, sí, ¿verdad? ¿No? X vale 90. Perdón, Y vale 90. Y vale 90. Entonces el alumno ya identificó que la Y vale 90. Luego dice, bueno, profesor, también hemos aprendido que esta diagonal es bisectriz también del ángulo recto. Entonces cada uno vale 45. Profesor, la X vale 45. Wow, entonces la X vale 45. Y deduce además que la Z también vale 45. La Z entonces también vale 45.
Y a la hora de sumar x más y más z, ¿no? Nos vamos a encontrar, pues, ¿qué cosa? Que mide cuánto, 180 grados. Pero alguien de repente un poco más curioso dice, profesor, si este vale x, entonces acá está la z, profe. Ese también entonces vale x. Y la suma de x más y más z es 90 porque es un triángulo. Oh, excelente. Muy bien. Entonces, como yo dije, cuando tú conoces la teoría, puedes deducir muchas cosas acá. ¿Sí? Puedes deducir muchas cosas. ¿Estamos? En este, por ejemplo, es un triángulo isósceles. Esto de acá es un triángulo isósceles. Este es X. ¿Ah? Este es X y este es X. Y como este es 90, 45. Entonces, cuando tú manejas la teoría, se puede entonces hacer muchas cosas. Bien, seguimos por acá. Hay otras propiedades más adicionales, ¿no? Por ejemplo, ya hemos conocido el romboide. El romboide, sus lados opuestos son paralelos y son iguales, tienen la misma medida. Sus lados opuestos son paralelos y son iguales, tienen la misma medida. Por eso me pone dos rayitas y dos rayitas. Y las diagonales que se cortan, cuando las diagonales se cortan en el punto medio para esta diagonal. Quiere decir que si este es X, entonces L es X. Y también viene a ser punto medio para esta otra diagonal. ¿Sí? Quiere decir que si esta vale Y, entonces este también vale Y. ¿No? Esta distancia, longitud, vale Y. Ya, entonces el único que tiene toditos sus segmentitos iguales acá es el cuadrado y el rectángulo. Luego ya tú puedes deducir otras cosas también, que si este es alfa, entonces él también es alfa, ¿no? Por la z, ¿ya? Estos lados son diferentes, como son diferentes, entonces este no puede ser alfa, de repente es beta, y aquí está la z, entonces este es beta. ¿Sí? Todos sus ángulos entonces no son iguales, ¿no? Si este es alfa, este es beta porque tiene lados diferentes, ¿correcto? Y para la otra parte también igual, ¿no? Si este ángulo de acá, por ejemplo, es teta, por la z, ese también vendría a ser teta. ¿Ves? Teta, teta, ¿correcto? Y como tiene lados diferentes, entonces este también es otro ángulo. De repente puede ser ángulo phi. Si este es phi por la z, entonces este también es phi, ¿no? Bien, además de eso, los ángulos que están al frente sí son iguales, es decir, que el ángulo A es igual al ángulo C, ¿no? Ya lo habíamos mencionado eso, ¿no? Y también el ángulo B es igual al ángulo D, tiene la misma medida. El ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Esas son las propiedades de un romboide. Esto es lo que yo debo conocer. Trapecio. En el trapecio hay una línea especial que viene a ser la línea que une los puntos medios de los lados no congruentes, de los lados no paralelos. ¿Sí? AB con DC no son paralelos, pero M es punto medio y N es punto. Si yo uno esos puntos medios a esta línea, se le llama mediana del trapecio. ¿Ya? Se le llama mediana del trapecio. ¿Y cómo se calcula esa mediana? Pues se calcula sumando la base mayor con la base menor sobre 2. Entonces podemos decir acá para él, podemos decir para la mediana es igual base mayor más base menor sobre 2. Se acabó. Esa sería su fórmula. Y acá también
Este segmento une puntos medios, pero este segmento no se llama mediana. Este segmento es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. P es punto medio de la diagonal AC. Y Q es punto medio de la diagonal BD. ¿Cómo se calcula PQ? PQ se calcula con la diferencia de las bases, ¿no? Es decir, yo también puedo interpretar esto y decir que PQ es igual a la base mayor menos la base menor sobre 2. Ya está. Para la mediana, base mayor más base menor sobre 2. Para el segmento que une los puntos medios de las diagonales ya no va a ser base mayor más base menor, sino va a ser base mayor menos base menor sobre 2. Y esto que acabo de informarles, no pensé quedarme tanto tiempo aquí, quería resolver de frente los ejercicios, pero espero que hayan comprendido la teoría y sobre todo que la teoría la debes tener tú, ¿sí? La teoría la debes tener tú. Con estas armas, con estas herramientas, con estos conocimientos, con esta teoría de cuadrilátero, es donde yo voy a lanzarme a resolver mis ejercicios, ¿sí? Vamos entonces resolviendo los ejercicios. Pero creo que esto lo dejamos ya para el próximo video.